Buenas tardes. A continuación vamos a desarrollar la actividad de evidencia de aprendizaje correspondiente a la unidad número 2 de la asignatura Energía en Edificaciones. Eh, en esa actividad vamos a presentar un prototipo del anteproyecto de una edificación sustentable, para el cual vamos a abordar diferentes puntos, los cuales vamos a ir desarrollando a través de el avance de la actividad. Eh, de manera general vamos a presentar lo que es una edificación sustentable, el tipo de clima, la ubicación de la edificación, la dirección del viento, la orientación de la edificación, una parte importante son los materiales envolventes, los cuales influyen directamente sobre la ganancia de calor que pueda tener esta dependiendo de las condiciones climáticas. Eh, el material envolvente para los muros y para el techo. Muy bien, vamos a comenzar. Para que una edificación sea considerada sustentable, debe de alguna manera hacer uso de energías alternativas, las cuales reducen las emisiones de gases a la atmósfera. Esto contribuye notablemente a la reducción del calentamiento global. Asimismo, también para que la edificación sea sustentable, se debe de reducir al mínimo el uso de la energía utilizada para la calefacción o para enfriar, o incluso de alumbrado o para calentar agua. Es importante tener en cuenta estos factores, ya que se pueden utilizar para poder eh, generar o llevar la edificación de manera que sea sustentable. Eh, se pueden trabajar en diferentes aspectos, en diferentes puntos como son la envolvente y también como pueden ser la utilización de la radiación solar para calentamiento de agua, o de otra forma también se pueden ocupar eh, la, la energía procedente del viento, la dirección del viento. Las corrientes del viento se pueden ocupar para utilizarse para el enfriamiento del interior de la vivienda, sobre todo en épocas donde las temperaturas pueden elevarse. Esto generalmente ocurre en primavera o en verano, donde se alcanzan temperaturas elevadas. La circulación de los vientos pues, puede favorecer el, el enfriamiento del interior de la edificación. Eh, Esto se puede lograr con la colocación de ventanas o de los sistemas de generadores de movimiento pasivo, que son conocidos. Una parte de ellos, bueno, la clasificación de estos son generadores de viento activos o pasivos. Los activos se consideran a todos aquellos los que utilizan una fuente de energía para poder funcionar. En el caso de los ventiladores o en el caso de los equipos para aire acondicionado. Los generadores de movimiento pasivo pues se consideran aquellos que utilizan la localización tal vez de la entrada y salida de las corrientes de aire para generar una variación de presión conforme a la entrada de aire fresco y aire caliente, el cual es desplazado y entra por la ventana. Otro de los generadores de movimiento, pues, bueno, son la utilización de chimeneas que favorecen la salida del aire caliente. Pero bueno, en términos generales, una edificación sustentable pues es la que reduciría al mínimo el consumo de energía para su operación. Y como dato adicional podemos decir que en México las edificaciones son responsables del 17% del consumo de energía total. Esto es un dato bastante
elevado, y consideramos que en la Ciudad de México, pues, la mayoría de las edificaciones que fueron construidas no teniendo en cuenta los factores para que se considere una edificación sustentable o los requisitos. Generalmente en las edificaciones en ciudades grandes pues, no se contemplan ese tipo de, de situaciones o de características que se deben de abordar para poder considerar las edificaciones sustentables. También son responsables de un 25% del consumo total de electricidad. Para el caso de las emisiones de dióxido de carbono, estas contribuyen un 20%, lo cual sí es bastante elevado. Entonces la importancia de ello es trabajar desde el diseño de la edificación hasta la operación de ella misma, considerando los factores que debemos de tener en cuenta para reducir al mínimo las ganancias de calor. Muy bien, vamos avanzando. El proyecto se pretende desarrollar al sur de la Ciudad de México. Es una edificación vertical nueva, donde más hacia el sur se encuentran elevaciones boscosas, cerros, los cuales propician una generación de humedad y corrientes de aire frío. Estas se presentan normalmente en temporada de invierno. En la temporada de verano, pues la influencia de las corrientes de aire generalmente son del norte hacia el sur. Pero bueno, aquí ya lo vamos a revisar más a detalle en el tema donde abordaremos la dirección del viento. eh, Aquí la edificación, pues bueno, básicamente se buscará utilizar la circulación de los vientos para poder generar un tipo de ventilación cruzada, la cual nos ayudará para el incremento térmico de interior de la vivienda. Empezaremos por el tipo de clima. El tipo de clima en la Ciudad de México es un tipo de clima templado subhúmedo. En verano puede alcanzar los 25 grados centígrados y para el invierno se alcanzan temperaturas cercanas a los 5 grados centígrados. Eh, Esas temperaturas pues obviamente influyen de manera directa sobre el tipo de envolvente que se tendría que utilizar para que en temporada de verano, donde la temperatura es elevada, pues el interior de la vivienda no gane, en las paredes, en los muros no tengan una ganancia de calor elevada que pueda afectar eh, el confort del interior de la vivienda. Y de la misma manera, pues en época de invierno, pues se intenta que no se den las pérdidas de calor del interior hacia el exterior. Esto, esto igual ayudará a que se conserve el calor y pues bueno, que las temperaturas de confort igual se mantengan. Considerando que una temperatura de confort, pues bueno, vendría siendo entre los 20 y 21 grados centígrados. Pues básicamente el clima sí influye de manera directa en cómo proyectar la edificación. Aquí observamos la ubicación de la edificación. Es un predio ubicado al sur de la Ciudad de México, donde la proyección del sol, haciendo uso de una herramienta de internet, podemos observar que la proyección del viento en mayor parte del año pues, va a ser hacia el norte. Esto tendría influencia sobre la edificación de manera que la radiación de calor directa sería sobre el techo de la edificación y sobre la parte posterior de, a la fachada. Así como lo observamos aquí en este diagrama, pues bueno, básicamente no podemos percatar de que la edificación pues va a tener esa influencia de, de ciertos factores, por ejemplo el calor, o incluso en la temporada de invierno, pues básicamente la parte de la fachada no queda expuesta hacia,
hacia las corrientes heladas que bajan de las montañas, que se pueden ubicar más hacia el sur. Esto de alguna manera pues, bueno, nos permite determinar la orientación de la vivienda, que también de alguna manera pues, tiene la influencia en la dirección de los vientos. Eh, Aquí como observamos en este gráfico, pues a lo largo del año pues, presenta una gran variabilidad de viento en diferentes direcciones. Lo que se busca es tratar de utilizar esas corrientes del viento para poder generar enfriamiento al interior de la vivienda. En dado caso de que se pudieran ocupar, en este caso, pues bueno, de acuerdo a la localización y a la ubicación de edificaciones vecinas, pues se tendría que ubicar la fachada de frente hacia el norte. Hacia el norte. Esto lo vamos a ver ya ahorita en la orientación de la edificación, donde se observa que aquí en épocas, por ejemplo, de agosto, a partir de agosto hasta diciembre, la corriente viene del norte a sur. Entonces esa influencia, pues de alguna manera se podría ocupar para lograr el también época donde se pueden alcanzar temperaturas elevadas, pues en el periodo de junio a agosto más o menos, lo que es la época de verano. Esa dirección del viento pues, también puede ser utilizada para poder darle una orientación a la edificación. Aquí básicamente observamos cómo se tendría que ubicar la edificación con una dirección noreste, donde prácticamente está condicionada a, la, a las edificaciones vecinas que se tienen. Si observamos, pues, prácticamente la fachada quedaría expuesta hacia el noreste, donde prácticamente las corrientes del viento, pues parte de la influencia de los vientos que vienen del este y del norte, pues nos ayudarían un poco a tratar de reducir la ganancia de calor hacia el interior de la vivienda. Claro, también tenemos en cuenta que bueno, la mayor parte del envolvente, bueno, tendría que tener las condiciones necesarias para reducir las ganancias de calor o las pérdidas de calor en el caso del invierno, para poder conservar la temperatura de confort hacia el interior de la vivienda. Aquí observamos las dimensiones de la edificación, donde las componentes pues, prácticamente son el techo, el muro sur, el muro oeste, el muro este, la ventana y la fachada. Eh, Aquí lo interesante de esto va a ser la ventana, que es la que nos va a favorecer la circulación de los vientos en la temporada donde se requiera enfriar la edificación. Si observamos aquí, la ventana pues sí es bastante grande la que se está proyectando, eso con la finalidad de que pues, se pueda obtener una buena circulación de los vientos. De otra manera, podemos también decir que la ventana pues no requiere ningún elemento que, que sea repelente a la radiación del sol, porque pues, básicamente no estaría expuesta directamente de acuerdo a lo que observamos en la proyección del sol durante el año. La fachada, por lo tanto, no quedaría expuesta, por lo que no se requieren elementos para protección contra la radiación del sol. Para la selección de los materiales, pues, se tomaron en cuenta que la edificación, pues, bueno, será construida con un tabique de 10 centímetros, los cuales pues serán recubiertos eh, de manera hacia el exterior por paneles de poliestireno expandido, que ese tipo de panel pues proporciona las características de resistencia
a las condiciones de humedad, de lluvia. En la Ciudad de México se tienen eh, diferentes meses donde se presentan lluvias intensas, y este material pues es ideal para conservar sus características por un periodo de tiempo largo, el cual nos ayudaría bastante también como evitar esa conducción térmica. Como se observa aquí, pues tiene una baja conductividad térmica, lo cual también fue motivo para la selección de este material. Este mismo va a ser recubierto hacia el exterior con un recubrimiento de moldeo cal eh, de 1 centímetro más o menos aproximadamente. Este recubrimiento igual hacia el interior pues sería de la misma manera, donde tenemos un factor de ganancia global de 0,5 watts por metros cuadrados. Este es un factor de ganancia global pues relativamente bajo, lo cual nos indica que en la época de mayor calor, de mayor temperatura, pues el interior de la vivienda pues no se verá afectada. Tenemos un buen factor o un buen coeficiente global de transferencia de calor. Para el caso de los muros, esto sería en todos los muros, será utilizado este panel de poliestireno expandido. Para el caso del techo, sabemos que es el que más se ve afectado en épocas de lluvias, por lo cual tenemos que considerar un recubrimiento impermeabilizante o sí, que nos proporcione la, la necesidad de repeler la lluvia cuando se presente. Por eso el uso de una membrana asfáltica y un elemento que es el poliestireno extruido, el cual también presenta una conductividad térmica bastante baja, los cuales pues, nos ayudarán bastante para evitar, en este caso también, el, el, el enfriamiento de la edificación al interior en épocas de invierno. Para el techo se está considerando un coeficiente global de transferencia de calor de 0,4 más por metro cuadrado. Es un coeficiente bastante bajo, cual nos permite pues conservar las condiciones de confort al interior de la edificación. Otro aspecto a considerar, como bien lo habíamos mencionado, pues se trata de que se utilicen fuentes de energía alternativas para eh, generar energía por en este caso, calentamiento de agua. De manera general, pues en la Ciudad de México se tiene una irradiancia total de 5,46 kilowatts por metro cuadrado durante la mayor parte del año, lo cual nos ayuda bastante a tomar la decisión de instalar un colector de placa plana, donde pues básicamente se utilizan eh, esa diferencia de presión entre la temperatura de agua fría y agua caliente para que pase hacia el tanque de almacenamiento y ahí sea ocupado para la edificación. Y se considera también que pues, ese tipo de colectores pues, no requieren protección antiheladas, porque pues, básicamente la temperatura no alcanza a llegar por debajo de los 0 grados durante el año. Entonces de ahí la necesidad de utilizar este tipo de colector. Otro aspecto importante, como bien lo habíamos mencionado, pues es la selección de la ventana. La ventana, pues en este sentido, tenemos edificaciones aledañas no pegadas a los muros, pero sí no permiten, de acuerdo a las reglas del buen vecino, pues no instalar ventanas adicionales en esos muros. Por lo cual se decidió colocar una única ventana a la fachada, la cual está expuesta. Esta se seccionó entre segmentos para poder
generar el movimiento o la circulación de viento de manera cruzada, ya que no tenemos la salida del aire hacia el exterior, que bien pudiera haber sido por la parte posterior de la edificación. Pero al no poderse utilizar o colocar este tipo de aberturas en el muro posterior, pues se utiliza la misma ventana, nada más únicamente la parte del centro es la que quedaría fija, y obviamente cuando se necesite cerrar, pues se desplaza hacia las orillas los segmentos, quedando completamente cerrada. Igual cuando se ocupe, pues se corren los segmentos hacia el centro, y las aberturas a los costados pues, son las que permiten que se dé el efecto de circulación cruzada o de ventilación cruzada. Pues bueno, básicamente fue la presentación del prototipo de anteproyecto para una edificación sustentable. A manera de conclusión, podemos decir que si se trabaja sobre los envolventes de las edificaciones, pues se pueden obtener considerables ahorros. En lo que se refiere a los costos de la energía. Y otro de los aspectos que también son importantes considerar pues, es el análisis de cómo se comporta el viento durante un cierto periodo de tiempo, el cual pues de alguna manera pues, puede ayudar para instalar los generadores de movimiento de viento, que de alguna manera, como ya lo mencionamos, pues son elementos pasivos que no requieren de energía eléctrica para la operación, y que se pueden ocupar de muy buena manera para alcanzar los enfriamientos, los niveles de calefacción adecuados. Todo ello, aparte de una vez realizado los cálculos y los estudios, pues obviamente está normado todo esto con la norma 020 2011, donde se establecen los requisitos para limitar la ganancia de calor por conducción y radiación a través del envolvente. Eh, Existe una herramienta en la cual se pueden ingresar ciertos valores de los envolventes utilizados para poder validar la edificación. Obviamente, pues se tienen que desarrollar los cálculos de todos los materiales que se ocupan para los muros, para los techos, y que se pueden de alguna manera ir proyectando para poder observar esas ganancias de calor. Pues vaya, básicamente fue lo que se desarrolló en esta actividad, y pues la importancia de ahí tener en cuenta no solamente significa construir por construir, sino que al final del día tenemos que observar ciertos aspectos en beneficio básicamente del medio ambiente, que hoy en la actualidad pues ya está bastante deteriorado, y de alguna manera o de alguna forma podemos contribuir desde nuestras trincheras para poder reducir estos efectos que se están ocasionando. Pues vaya, eso fue todo, gracias.